Bendiciones, hermanos. En esta ocasión quisiera hablarles sobre la Inquisición protestante, ¿verdad? Muchos no católicos siempre nos están hablando que si el oscurantismo medieval, ¿verdad? La intolerancia católica, que si la Inquisición católica hizo tal cosa, hizo otra, ¿verdad? Eso lo veremos en otros vídeos. En esta ocasión me quiero centrar en cómo era la Inquisición protestante, cosa que ellos mismos ignoran, que ellos mismos tenían Inquisición, ¿verdad? Y también propinaban y daban castigo a esas personas que se negaban a abrazar esa nueva fe instaurada por Martín Lutero y su deforma, con D de dedo, deforma del cristianismo. Esa idea de que los protestantes defendían la libertad de expresión, eran muy tolerantes, pacifistas y que fueron víctimas inocentes de los ataques de la Iglesia, es algo totalmente y radicalmente falso. Solo pidieron esa libertad de expresión hasta que ellos se hicieron con un puesto, ¿verdad? Se hicieron con poder y después perseguir con bastante saña no solo a los a los católicos, ¿verdad? Sino también a todos esos disidentes, o sea, otros protestantes que no pensaban igual. Su tolerancia fue nula, ¿verdad? En cuanto dominaban un territorio, pues ellos hacían eliminar cualquier idea, cualquier reminiscencia del catolicismo. Trataban de arrasar con todo, ¿verdad? Ya fuera por presión, por expulsión o incluso, óyeme, asesinato. Si eras católico y te negabas a abrazar la fe protestante, eras asesinado cruelmente. Y eso nuestros hermanos protestantes lo ignoran. Como sus territorios, ¿verdad? En esos comienzos del protestantismo, estaban al principio llenos de católicos, sus persecuciones y matanzas harían palidecer, ¿verdad? Cualquier acto padecido en cualquier país católico. Aunque ellos no tenían Inquisición, me refiero al nombre, Inquisición, recuerda, significa investigación, cosas que ellos no hacían, investigar sobre si el reo era culpable de herejía. Ellos no tuvieron Inquisición, me refiero, como os lo acabo de decir, ¿verdad? Ellos no investigaban, ellos no tenían la etiquetita del nombre de Inquisición, pero sí tuvieron tribunales eclesiásticos equivalentes, pero más dedicados a purgar y atormentar que a investigar, ¿verdad? Por eso me refiero, que ellos no tenían Inquisición, claro que no, ellos no se preocupaban por investigar ni de preguntar al reo, ¿verdad? Sus métodos en tortura superaban con mucho a los de la Inquisición católica y esas garantías procesales de los reos, pues no tenían ninguna validez, ¿verdad? Eran mucho menores. Si la Inquisición católica, que era para lo que se creó, que era para salvar almas, ¿verdad? Los tribunales protestantes buscaban purificar la sociedad, ¿verdad? Las ciudades. Ellos creían que tener católicos en esas ciudades era negativo, ¿verdad?
ellos expulsaban y mataban a las personas que no compartían sus mismas ideas. Suena duro decir todo esto, pero es lo que pasó especialmente durante el siglo XVI en esta ruptura de la Iglesia por parte de Martín Lutero. Sin embargo, fueron ellos mismos, los protestantes, los que han creado esa actual leyenda negra sobre las crueldades de la Inquisición católica. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo pensaban y cómo actuaban esos primeros reformadores. Os voy a leer una declaración de Calvino, ¿verdad? Juan Calvino dijo lo siguiente, el fundador de los presbiterianos, dijo: las personas que persisten en las supersticiones del anticristo romano deben ser reprimidos por la espada. ¿Ven? Qué tolerante, ¿verdad? Era Calvino. En 1547, James Gruet se atrevió a poner ¿verdad?, una notita criticando algunas declaraciones de Calvino, a lo que fue capturado y fue torturado en el potro 2 veces al día por 1 mes, hasta que finalmente fue sentenciado a muerte. Se le clavaron los pies a una estaca y se le cortó la cabeza. Los hermanos Comparet en 1555 fueron acusados de libertinos y fueron ejecutados y desmembrados para exhibir luego esas partes en diferentes zonas de Ginebra, en Suiza. Fíjense un ejemplo de lo que dijo Martín Lutero y su antisemitismo, ¿verdad? Ya vimos que muchas personas acusaban a Pío XII, eso lo pueden ver en un vídeo en este canal, ¿verdad? Acusaban a Pío XII de las masacres de los nazis, nada que ver. Ya sabemos que Hitler era simpatizante del luteranismo y tenía ideas que en aquel tiempo compartía con Martín Lutero. Fíjense qué declaración hizo Martín Lutero en su obra ya famosa, Charlas de sobremesa. Fíjense, no tienen desperdicio. Dice Martín Lutero: arrójeles quien quiera que pueda azufre y alquitrán. Se refiere a los judíos. Si uno pudiera echarles fuego del infierno, tanto mejor. Y esto debe hacerse en honor a nuestro Señor Jesús y del cristianismo. Sean sus casas astilladas y destruidas, seanle quitados sus libros de oraciones y talmudes, y también toda su Biblia. Prohíbase a sus rabinos la enseñanza, so pena de muerte, de ahora en adelante. Y si todo esto fuera poco, sean expulsados del país como perros rabiosos. Vean cuánto amor tenía el doctor Martín Lutero por los judíos, ¿verdad? Melanchthon era amigo íntimo de Martín Lutero, también fue teólogo de la Reforma y llegó a aceptar el papel de ser presidente, ¿verdad?, de esa Inquisición protestante que persiguió a los anabaptistas. Recuerden, los anabaptistas eran los rebautizantes, o lo que hoy nos encontramos en las sectas protestantes, el bautismo solo de adultos. Fíjate, hermano católico, fíjate, hermano protestante, si tú que defiendes el bautismo solo de adulto, y tú mismo, ¿verdad?, que hablas glorias de Martín Lutero, si tú vivieras en aquella época, Martín Lutero te perseguiría y te daría muerte. Fíjense lo que decía este teólogo, amigo íntimo de Lutero,
Melanchthon, ¿verdad? Dijo lo siguiente, refiriéndose a los anabaptistas. ¿Por qué tenemos que tener con esa gente más piedad que Dios? Esto lo dijo porque estaba convencido que estos rebautizantes, ¿verdad? Los que creían que no había que bautizar a los niños, que había que bautizarse solo de adultos, arderían en el infierno. Esa Inquisición luterana se implantó con sede en Sachsen, en Suiza, y como hemos dicho, con Melanchthon como presidente, ¿verdad? Como cabeza visible. Ya después finalmente del año 1530, este presentó un documento donde defendía el derecho a reprimir a espada a todos los anabaptistas. Lutero, más tarde, escribió de su puño y letra una nota que decía: esto es de mi agrado. Y ya Zwinglio, en el año 1525, comenzó también la persecución a los anabaptistas en Zúrich, también en Suiza. Las penas iban desde el ahogamiento en el lago o en los ríos y hasta la hoguera. ¿Saben qué hacían? Metían a estos herejes, los metían en sacos cocidos, y lo lanzaban por un puente al río o al lago. Ellos no tenían siquiera capacidad de defenderse. Fíjense, ¿verdad? Cuánto amor tenía Martín Lutero con las personas que no pensaban como él. John Knox, padre del presbiterianismo, quemó en la hoguera 1000 personas acusadas de brujería. Eso pasó en Escocia. También prohibió la misa con penas de confiscaciones de bienes y azotes públicos. La segunda vez que cometieran esa pena, le supondría la pena de muerte. Ahora nos vamos a ir hacia Inglaterra, ¿verdad? Esa tolerante Inglaterra en la persona de Enrique VIII, que fue fundador de la Iglesia anglicana. Mató a unos 50.000 católicos durante su reinado. Su hijo, Eduardo VI, en sus solo 6 años de reinado, tuvo tiempo para masacrar a 5.500 católicos en Cornualles. Su otra hija de Enrique VIII, mató a más católicos en su reinado que herejes la Inquisición española en sus 300 años de existencia. Un dato bastante llamativo. Un acto del Parlamento irlandés decretó en 1652 que cada sacerdote debía ser colgado, decapitado y desmembrado, después quemado y sus cabezas expuestas en un poste en un lugar público. Y a pesar de esas cifras, era su otra hija, la católica María I, la única que ha pasado a la historia como la Bloody Mary, o sea, la María sangrienta, aunque su contemporáneo, el protestante John Fox, cifra en solo 284 el número de protestantes que murieron por motivos religiosos durante su reinado. Se calcula, fíjate, son datos, ¿verdad? Son números, pero detrás de esos números hay personas. Se calcula que en 100.000 el número de católicos asesinados en Centro Europa durante las revueltas iniciales de la Reforma. Cuando empezó la persecución católica en Irlanda, existían más de 1.000 monjes dominicos, de los cuales tan solo 2 sobrevivieron a esa brutal persecución. El asesinato de obispos y sacerdotes fue generalizado en casi todas esas zonas
protestantes. Y al pueblo se le forzaba a asumir esa nueva fe so pena de muerte, como dijo el mismo Martín Lutero. Fíjense lo tolerante, lo tolerante que era este señor. Si tuviera a todos los frailes franciscanos en una sola casa, le prendería fuego, al fuego todos ellos. Y también dijo: matad cuantos campesinos católicos podáis, hiera, pegue y degüelle a quien pueda. Feliz si mueres en ello, porque mueres en obediencia a la palabra divina. ¿Ves? Como muchos protestantes nos insultan, ¿verdad? Porque creen que con eso hacen obediencia, ¿verdad? A Dios. Ellos creen que porque nos ataquen, nos insulten, ellos están obedeciendo a Dios. Esos primeros protestantes no se distinguieron por ser lo más, digámoslo así, mayores campeones, ¿verdad? En libertad de opinión, como no han hecho llegar a creer desde muchas partes del protestantismo, que siempre han tratado de tapar lo suyo y aumentar, ¿verdad? Multiplicar todos aquellos actos católicos con la única intención de esconder y tapar sus propios actos. Ellos que clamaban por esa libertad religiosa en países católicos, en sus territorios, la mayor medida que tomaban era la supresión de la misa, ¿verdad? La Eucaristía, y el obligar a los ciudadanos por ley a asistir obligatoriamente a esos cultos ya reformados. Ellos destruían iglesias católicas, las imágenes, y llegaban a asesinar a obispos, sacerdotes religiosos. Marcaron esos territorios mucho más de lo que con su contraparte hizo la parte católica, ¿verdad? Ellos, cada ciudad que iban, ellos obligaban al fiel católico a abandonar la ciudad. Católico que encontraban celebrando misa, porque en aquel tiempo había personas, había sacerdotes que de manera oculta, ¿verdad? Celebraban misas en las casas, ya que las iglesias eran terriblemente atacadas. Y cuando un católico era encontrado en casa en la celebración de la misa, no tenían piedad de ellos y eran muertos a filo de espada. Fíjense, en países como Suiza, ¿verdad? Este tipo de países, también como los países nórdicos, ahí de mayoría protestante, ahí fueron zonas en la antigüedad que eran católicas, ¿verdad? Antes de la Reforma no existía un solo cristiano que no fuera católico, ¿verdad? Después del cisma de Oriente, allá por el siglo XI, en el cual la Iglesia ortodoxa se separó de la autoridad de Roma, pero que durante la Reforma protestante, anteriormente, no existía un solo cristiano que no fuera católico u ortodoxo, o sea, guardaban esa sucesión apostólica como también sus sacramentos, ¿verdad? Así que para concluir, de nada fue esa Inquisición protestante benévola con aquellos católicos de la época. Sinceramente, ellos mismos, los protestantes, han sido los que han creado esa leyenda negra en contra de la Iglesia católica, y han dado lugar a muchos mitos, a muchas leyendas contra la Iglesia. Ahora, para concluir, os voy a leer
una declaración, una frase de Warren Hollister, un eminente medievalista, ¿verdad? Sobre todo ese tema, ¿verdad? El oscurantismo, ¿verdad? En la Edad Media, que muchos protestantes nos hablan. Dice así este eminente medievalista. Dice, cualquiera que crea el mito del oscurantismo de la Edad Media debe ser retrasado mental o en el mejor de los casos como un ignorante profundo, ¿verdad? Tiene que ser tratado como un retrasado mental o en el mejor de los casos un ignorante profundo. Esto lo hizo un gran estudioso del medievo, Warren Hollister. Así que con esto os dejo. Si te gustó, pues déjame un me gusta y como siempre te invito a que compartas en tus grupos de redes sociales y familiares y amigos. Y como siempre, esfuérzate y sé valiente.